La guerra. La guerra nunca cambia. Y junto con la práctica invariable de la guerra viene la forma en que se practica. Para muchas naciones alrededor del mundo eso significa el uso de ejércitos mercenarios para lograr objetivos que son demasiado caros, políticamente sensibles o secretos para que puedan usar las fuerzas militares regulares para. Los mercenarios, en cambio, ofrecen una alternativa mucho más barata y privada para un país que busca una solución para un problema particularmente problemático. ¿Por qué una nación, incluso una moderna como los Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia, necesitaría mercenarios? Bueno, para muchas naciones, la contratación de fuerzas mercenarias es en realidad más barato que tener un ejército propio o usar sus propias fuerzas militares para hacer el mismo trabajo. Los mercenarios suelen tener un costo inicial más alto que el de las fuerzas militares regulares. Por ejemplo, el soldado promedio de los Estados Unidos gana alrededor de $30,000 al año, mientras que un mercenario con el mismo nivel de experiencia podría ganar hasta $80,000 o $100,000 al año. A cambio de un mayor costo inicial, una nación puede evitar todos los costos ocultos de desplegar su propia fuerza militar. Cosas como el entrenamiento, el transporte, el suministro y posiblemente incluso un seguro de vida. Esos costos pueden sumarse significativamente. Por ejemplo, el costo por hora de vuelo para operar un C-17 puede ser de alrededor de $20,000, por lo que un vuelo de 12 horas para llevar 2 pelotones de infantería a una zona de combate puede costar $240,000. Los mercenarios, por otro lado, son típicamente responsables de pagar sus propios gastos de transporte, suministros y entrenamiento. Otro gran atractivo del uso de fuerzas mercenarias sobre las fuerzas convencionales es la negación plausible del uso de mercenarios. Los mercenarios no solo son bien pagados para luchar bien, sino también para guardar secretos. Y así, los mercenarios pueden ser utilizados para librar conflictos que su nación anfitriona no quiere que se sepa que está apoyando. El mejor ejemplo de ello es Rusia, que utiliza rutinariamente mercenarios en Oriente Medio, África y Ucrania para impulsar su propia agenda, mientras que puede negar toda participación. Sin embargo, para los países en guerra, los mercenarios tienen otro gran atractivo: ayudan a evitar el cansancio de la población por la guerra. Esto fue un gran atractivo para los Estados Unidos, que recurrió a la utilización de mercenarios en Irak y Afganistán, con el fin de mantener bajo el número total de víctimas de las guerras en los medios de comunicación públicos. Después de todo, las bajas de los mercenarios no se reportan públicamente. Sin embargo, los mercenarios también pueden actuar como fuerzas suplementarias cuando sea necesario, recurriendo una vez más al ejemplo de los Estados Unidos en sus guerras duales en Irak y Afganistán. Como fue notado por un general americano, si los Estados Unidos realmente querían luchar en ambas guerras, tendrían que instituir un reclutamiento nacional, ya que el ejército de los Estados Unidos no era lo suficientemente grande para luchar en ambas guerras, mientras mantenía su prioridad nacional de tener suficientes fuerzas disponibles en reserva para luchar una tercera guerra contra una gran potencia y ganar. Los Estados Unidos podría haber llamado a fuerzas del extranjero para sus conflictos en el Medio Oriente, pero al hacerlo habría puesto en peligro su capacidad de responder a la agresión de potenciales enemigos cercanos como Rusia o China. Así, en lugar de instituir un reclutamiento para llenar este déficit, los Estados Unidos contrataron mercenarios, y en un momento dado casi la mitad de todas las fuerzas militares de la región eran mercenarios. Los mercenarios han tenido una larga y accidentada historia, pero gracias a la Guerra Fría estaban en serio declive en todo el mundo. Con la situación política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética tan delicada, ningún lado podía permitirse un gran grupo de mercenarios causando una provocación irrevocable contra el otro lado. Así, las fuerzas mercenarias durante la Guerra Fría siguieron siendo en gran medida el reino de las naciones del tercer y segundo mundo que luchaban en conflictos internos o contra sus vecinos, mientras que los Estados Unidos y la Unión Soviética solo utilizaron fuerzas mercenarias más pequeñas en varios conflictos de poder. Sin embargo, gracias a la guerra global contra el terrorismo, el uso de fuerzas mercenarias se ha disparado. Con la necesidad de guerreros experimentados y miles de soldados de los Estados Unidos y otros de la OTAN siendo dados de baja de sus respectivos ejércitos después de cumplir sus contratos, grupos de ex soldados se unieron para formar poderosas compañías mercenarias. Estas empresas simplemente se contrataron de nuevo a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, ayudando a llenar un grave déficit de mano de obra en las guerras de Irak y Afganistán. Hoy en día se utilizan mercenarios en todo el mundo, y a muchos les preocupa que el uso continuado de mercenarios permite a las naciones hacer cosas que normalmente no harían, gracias a la supervisión pública de sus fuerzas militares. Lamentablemente, una nueva era de mercenarios puede estar sobre nosotros. Pero, ¿quiénes son los mayores protagonistas en esta peligrosa arena hoy en día? Academy. Academy fue originalmente conocida como Blackwater, que fue y sigue siendo la agencia mercenaria más controvertida del mundo. Fundada por un antiguo SEAL de la Marina en 1997, Blackwater originalmente se contrató a sí misma como instructora para ayudar a entrenar a organizaciones militares y de aplicación de la ley.
Cuando los Estados Unidos invadieron Afganistán, Blackwater recibió su primer contrato del gobierno de Estados Unidos para proporcionar seguridad física a las bases de la CIA involucradas en la casa de Osama Bin Laden. Eventualmente sus contratos crecieron para incluir el entrenamiento del nuevo ejército y fuerzas policiales de Irak, así como proporcionar apoyo de fuego a las fuerzas de la coalición. A nivel nacional, Blackwater fue contratada por el gobierno de los Estados Unidos y varias empresas privadas para proteger sus instalaciones después del huracán Katrina. La compañía apoyó los esfuerzos de búsqueda y rescate de civiles varados, enviando un equipo de rescate y un helicóptero para ayudar de forma gratuita. En el extranjero, sin embargo, Blackwater se hizo rápidamente famosa por ser demasiado cruel y despiadada en sus acciones militares en el Irak y Afganistán. Se hicieron numerosas afirmaciones de que los operativos de Blackwater tenían como objetivo a civiles o no trabajaban para limitar los daños colaterales de sus compromisos. Y en 2007, el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos contra la empresa por las acciones de sus empleados, en un incidente en el que murieron 14 civiles iraquíes y otros 20 resultaron heridos. Finalmente, 4 empleados de Blackwater fueron encontrados culpables y condenados. Un hombre fue condenado a cadena perpetua, mientras que otros 3 fueron condenados a 30 años. Poco después de la masacre de la Plaza Nisour, Blackwater comenzó el proceso de cambiar de nombre, convirtiéndose finalmente en Academy. Hoy en día, Academy no solo emplea mercenarios estadounidenses, sino hombres de todo el mundo, y está involucrado en varios conflictos en curso, incluyendo la lucha en Yemen. Defiant International, una poderosa compañía mercenaria de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Defiant International ha estado involucrada en muchos de los mayores conflictos del siglo XXI. Con base en Lima, Perú, la compañía es mejor conocida por emplear soldados que provienen principalmente de naciones del segundo o tercer mundo, lo que permite a Defiant pagar a sus mercenarios salarios extremadamente bajos. Por ejemplo, mientras que una agencia mercenaria americana puede pagar decenas de miles de dólares por contrato, Defiant creó mucho furor público contra ella cuando se descubrió que pagaba a sus mercenarios tan solo $1,000 al mes. La mayoría de los contratos de Defiant en realidad vinieron de la compañía militar privada americana Triple Canopy, que subcontrató el trabajo de seguridad dentro de la zona verde de Bagdad a Defiant. Sin embargo, es interesante que Defiant International también emplea mucho personal fuera de la industria de la seguridad, como manipuladores y preparadores de alimentos, profesores de inglés, agentes de seguros y médicos. A menudo, Defiant apoya las operaciones extranjeras no solo proporcionando fuerzas de seguridad para las zonas de retaguardia, sino también proporcionando el personal de cocina y mantenimiento que mantiene a las bases de la OTAN trabajando en las zonas de conflicto. Triple Canopy. Fusionándose con Academy para formar el grupo Constellis, Triple Canopy fue durante mucho tiempo una de las empresas militares privadas de élite del planeta. Sus fundadores fueron ex veteranos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, incluyendo un número de operadores de la Fuerza Delta, y sus agentes se especializaron no solo en proporcionar seguridad física a las instalaciones y VIPs, sino en consultar con otras agencias para ayudar a reforzar sus defensas físicas y cibernéticas. Durante el tiempo que existió, Triple Canopy puede haber sido la fuerza militar privada más letal del mundo. Sus operativos fueron reclutados en gran parte de los diversos comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, incluyendo las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, Rangers, SEALs, Comando de Operaciones Especiales de la Marina y algunas agencias federales de aplicación de la ley. Con combatientes profesionales en su núcleo, los empleados de Triple Canopy operaban bajo un estricto código de ética, y en 2007 la empresa despidió a 2 empleados por no haber informado de que su supervisor había disparado contra un vehículo civil mientras estaban en Irak. El propio supervisor también fue despedido. Muchos han visto la fusión de la antigua agencia Blackwater Academy y Triple Canopy como un intento de Academy de reparar su seriamente manchada reputación. Grupo Wagner. El Grupo Wagner está quizás envuelto en más controversia que incluso la antigua seguridad de Blackwater, y la agencia ha sido totalmente prohibida de operar en varias naciones donde la OTAN tiene influencia política. La verdadera identidad de la compañía es en sí misma un misterio, y los expertos en política exterior no están seguros de si el Grupo Wagner es realmente una empresa militar privada independiente o simplemente una extensión secreta del Ministerio de Defensa de Rusia. Lo que se sabe es que los empleados del Grupo Wagner son predominantemente rusos y han participado en todos los conflictos en los que Rusia tiene un interés político. Se cree que el Grupo Wagner fue fundado por un ex teniente coronel de las Fuerzas Especiales rusas, Dmitry Valerievich Utkin, que sirve en la principal agencia de inteligencia rusa, la GRU. Después de su retiro, comenzó a trabajar para un grupo de seguridad privada rusa que proporcionaba personal de seguridad y entrenamiento en todo el mundo. Utkin entonces se unió a un destacamento de ese grupo de seguridad conocido como el Cuerpo Eslavo, enviado para proteger los activos y la infraestructura de la compañía petrolera china en Siria. Una desastrosa emboscada del personal de ISIS provocó la muerte de muchos mercenarios rusos, y el Cuerpo Eslavo fue disuelto. Utkin apareció después en Ucrania, luchando del lado de los separatistas y bajo la bandera del Grupo Wagner.
un nombre supuestamente elegido por la afición de Utkin al Tercer Reich. Los empleados del grupo Wagner tienden a ser ex militares rusos, aunque durante un corto tiempo operó una unidad serbia. Desde 2015, el grupo Wagner se ha manifestado en conflictos desde la guerra de Ucrania hasta Siria, Madagascar, Sudán y Venezuela, por nombrar algunos, y siempre en apoyo directo de los objetivos políticos rusos. Sin embargo, el grupo puede ser mejor recordado por un ataque a una base de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Siria en febrero de 2018. La inteligencia americana confirmó la presencia de individuos del grupo Wagner liderando un ataque de las fuerzas sirias a una base mantenida por un pelotón de soldados de las Fuerzas Especiales americanas y sus aliados kurdos. Las fuerzas de Estados Unidos resistieron a una fuerza que se contaba por cientos, matando a muchos y sufriendo solo un herido a cambio. Después de la batalla, varias fuentes informaron que el grupo Wagner había sufrido entre 15 y 200 bajas a manos de los americanos, mientras que el gobierno ruso negó tener conocimiento del incidente. El secreto que rodea al grupo Wagner ha hecho imposible determinar un verdadero recuento de las víctimas, y lo más preocupante es que un periodista ruso que investigaba el tema fue encontrado en estado crítico después de haber caído desde el balcón de su quinto piso. Estuvo en coma durante 3 días antes de morir debido a sus heridas. Las autoridades rusas afirman que el hombre se había suicidado, pero otros 3 periodistas que investigaban las acciones del grupo Wagner en África fueron emboscados por pistoleros desconocidos y asesinados. En agosto de 2019, un excomandante checheno y veterano de la Segunda Guerra de Chechenia fue abatido a tiros en Berlín por un ruso en una bicicleta que llevaba una pistola silenciada. El ruso fue detenido tras ser visto arrojando un arma y una bicicleta a un río cercano, aunque su identidad no pudo ser confirmada, ya que sus documentos de viaje y el nombre dado eran todos falsos. Una investigación de periodistas americanos y alemanes descubrió que el hombre usaba un número de pasaporte vinculado al Ministerio del Interior de Rusia, y se sospechaba que también era miembro del grupo Wagner. El conflicto entre las grandes potencias puede estar en un mínimo histórico, pero aunque la guerra a gran escala parece menos probable que nunca, el uso de fuerzas mercenarias para luchar en conflictos más pequeños en todo el mundo es más popular que nunca. Este aumento de mercenarios ha provocado muchos temores sobre lo que el uso de estas fuerzas militares deshonestas podría llevar a las naciones a hacer. Y mientras que algunas empresas como Triple Canopy tienen una sólida reputación, otras como The Wagner Group y la antigua Blackwater han demostrado que se preocupan poco por las leyes internacionales. Si bien las fuerzas militares convencionales pueden ser responsabilizadas por el público, las acciones de los mercenarios a menudo no se denuncian y lamentablemente a veces informar sobre ellas puede ser peligroso, como han constatado a menudo los periodistas rusos. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, ¿por qué detenerte ahora? Haz clic en este video para más información, o en este video que sabemos que te fascinará. Ambos son geniales, ambos deben ser vistos, pero tienes que elegir uno por ahora, así que hazlo.